hemos visto el nivel morfológico, hemos visto el nivel de los sintagmas, que repito son esos grupos de palabras que tienen un núcleo y que tienen una cierta unidad de sentido, pero que no tienen sentido completo, y a partir de ahora vamos a hablar de la oración. ¿Qué es una oración? Mirad, cuando definimos oración, tenemos que partir de la base de que una oración es la suma de un sujeto más un predicado. La suma de un sujeto más un predicado. Voy a partir de esto, luego os explicaré que hay algunas oraciones en castellano que no tienen sujeto y que no lo pueden tener. Pero de eso hablaremos luego. Pero en principio vamos a generalizar y vamos a decir que una oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo, que van entre pausas en el discurso hablado y que van entre puntos en el discurso escrito. Es muy fácil. Si yo os doy un texto escrito y os pido ¿cuántas oraciones tiene este texto? Vais a ver que hay tantas oraciones como puntos hay. Es muy fácil de diferenciar. Y esa oración se estructura en torno a la palabra fundamental, que es el verbo. De forma que podemos decir que la oración está formada por aquello que se dice de algo de alguien. Por tanto, el predicado sería aquello que se dice y ese algo o alguien de quien se dice algo sería el sujeto. Por tanto, definición de oración: conjunto de palabras que tienen significado completo y que tienen como mínimo un verbo en forma personal. Si tengo más de un verbo, voy a tener oraciones compuestas. Y si no, voy a tener oraciones simples. Si yo digo, tengo un coche rojo, solamente un verbo, por tanto, oración simple. Si yo digo, yo tengo un coche rojo y mi madre se acaba de comprar uno plateado, como ahí tengo dos verbos, ya voy a tener una oración compleja. De las oraciones complejas nos ocuparemos en cuarto. Ahora de momento no. ¿Qué ocurre si yo tengo una unidad de sentido completa que no tiene un verbo? Yo entro aquí y yo digo, buenos días. Me habéis entendido perfectamente, va entre pausas en el lenguaje hablado, iría entre signos de puntuación concretos en la escritura, tiene una entonación propia, es decir, tiene todas las características de la oración, pero no tiene verbo principal. En ese caso sería una frase. A pesar de que muchas veces digamos que oración y frase son sinónimos y muchas veces los utilicemos como si fueran lo mismo, en realidad hay una diferencia. La frase no tiene verbo, pero tiene sentido completo, y la oración tiene verbo. Yo soy la primera que muchas veces digo frase en lugar de decir oración, no hay ningún problema, nos entendemos. Vale, entonces os he dicho que la oración sería la suma de un sujeto y un predicado. Y ahora, fijaos, hemos hablado de sintagmas. Esto es lo mismo que decir que la oración es la suma de un sintagma nominal más un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque el núcleo del predicado siempre es un verbo y porque el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o palabra equivalente, es decir, un sintagma nominal. Si yo tengo una oración como por ejemplo, mi coche tiene 5 puertas, esto lo pondría en letras, porque es un número menor de 20. Mi coche tiene 5 puertas. Yo aquí tengo una oración. Tengo un verbo y tengo algo de lo que estoy diciendo algo, que en este caso es mi coche. O sea, eso sería el predicado. Esto sería el sintagma nominal sujeto, porque es aquello de lo que digo algo. ¿Por qué pongo que es un sintagma nominal? Porque el núcleo es este sustantivo y lo que no es sujeto es predicado. ¿Qué tipo de predicado es? Como tiene como núcleo un verbo, es un sintagma verbal que realiza la función de predicado. ¿Sí? Una cosa es lo que es, ¿sí? Esto es una silla, y otra cosa es la función que hace para sentarse. ¿Sí? Una cosa es lo que es, un sintagma nominal, y otra cosa es la función que hace, sujeto. Porque, repito, en el tema siguiente vamos a ver cómo hay sintagmas nominales que no son solo sujetos, sino que realizan diferentes funciones. ¿Qué pasa con el sujeto en castellano? A diferencia de otras lenguas como el inglés, que son lenguas que son estructuralmente muy pobres, son muy rígidas, es sujeto, verbo, complemento, no tiene variación. El castellano tiene una variación enorme, enorme. Yo puedo decir, por ejemplo, mi padre nació en Bilbao, pero puedo decir, en Bilbao nació mi padre.
Puedo decir, en Bilbao, mi padre nació. Claro, es verdad que normalmente el sujeto aparece antes del verbo, pero nos tenéis que dejar engañar. Os podéis encontrar con un sujeto que esté detrás del verbo, con un sujeto que esté en mitad de la oración o con un sujeto que esté al final de la oración. Por lo que os he dicho, porque el castellano es una lengua que permite mucha movilidad. Y si yo quiero insistir en una parte de la oración que no es la del sujeto, probablemente la voy a colocar al principio. ¿Dónde nació tu padre? ¿En Bilbao nació mi padre? ¿Lo veis? Sí. Entonces voy a insistir en eso porque es lo que me interesa en ese momento y probablemente lo voy a colocar delante. Lo coloque delante o no, tenéis que pensar que lo primero que tenéis que hacer es identificar cuál es el sujeto. Y una vez tenéis identificado el sujeto, lo que no es sujeto es predicado. Lo que está a los otros dos lados es predicado. Luego os enseñaré a reconocer el sujeto. Y ya os anuncio que a mí no me gusta nada que preguntéis al verbo. Eso de voy a encontrar el sujeto preguntándole al verbo ¿quién? No. ¿Por qué? Porque si la oración es muy fácil, mi padre nació en Bilbao, no vais a tener ningún problema. Pero en cuanto la oración tenga un mínimo de dificultad, y un mínimo de dificultad significa me gustan las patatas fritas, ya la habréis liado. Porque el sujeto de me gustan las patatas fritas es las patatas fritas. Sí. Ni me, ni a mí, ni yo. Es las patatas fritas. Entonces, como le preguntéis al verbo quién, ya os digo que no os dice las patatas fritas, ¿eh? Entonces, pero de eso nos ocupamos luego. Vale, os he dicho que en castellano las oraciones normalmente tienen sujeto y predicado. Si yo tengo una oración como por ejemplo, tengo tres hermanos, fijaos, es una oración que tiene un verbo y es una oración que parece que no tiene sujeto, porque el sujeto no está escrito, pero esta oración sí tiene sujeto. Es lo que se llama el sujeto elíptico u omitido, porque el verbo en castellano, como nos da tanta información, nos permite deducir. O sea, esto sería por lo que has dicho de preguntarle al verbo, ¿no? Esto sí. Aquí sí, aquí no te falla, Vale. aquí no te falla. Vale, En estas no te falla. Vale. En las fáciles no te falla, lo que te falla es en las otras, en las otras. Entonces, aquellas oraciones en las que yo puedo deducir cuál es el sujeto, porque el verbo me lo indica, a esas oraciones se las considera oraciones completas, oraciones con sujeto y predicado, y se las considera oraciones simplemente con sujeto elíptico o omitido. No lo digo porque no lo necesito, a diferencia del inglés. Si yo en inglés digo, por ejemplo, o escribo y, claro, ¿quién? I, you, they, we. No, si fuera she, tendríamos esto. Sí. Esta es la única pista, ¿eh? La única pista la tendríamos aquí. Pero Muy en mal, el resto, Marco, un cero. en el resto, sí, nosotros vamos a decir al profesor de inglés, no se lo vamos a decir, ¿eh? En castellano eso no pasa porque como el verbo, como os he dicho antes, nos da tanta información, si yo digo comiste, ya sé que es tú. Y por tanto, estas oraciones, las oraciones que tienen el sujeto elidido o elíptico, son oraciones también que tienen predicado. Este tipo de oraciones son oraciones que en castellano se llaman bimembres porque tienen los dos miembros o tienen los dos constituyentes inmediatos, que son oraciones que tienen sujeto y que tienen predicado. Repito, me da igual que el sujeto esté escrito o no. Si yo puedo deducir cuál es el sujeto, son oraciones que Claro, tienen si sujeto. hacemos la sintaxis habría que poner eso así, ¿no? El yo y su Efectivamente, aquí me sujeto. pondrías que esto es, si quieres un análisis sintáctico, ¿eh? ¿Sí? Sintagma nominal sujeto y aquí me pondrías sintagma verbal predicado. ¿Vale? Sí. O sea que aunque sea el yo solo, hay que poner el sintagma nominal también. Claro, porque es un pronombre y los pronombres forman sintagmas nominales, porque sustituyen a un nombre. ¿Qué ocurre? Que en castellano, también a diferencia del inglés, igual que en catalán, hay oraciones que no tienen sujeto y oraciones a las que no se les puede poner el sujeto. No es lo mismo que estas, ¿eh? Si yo digo, por ejemplo, llueve mucho en Mallorca, a llueve no le puedo poner un sujeto. Claro. A diferencia del inglés, en inglés le tenéis que poner el it. ¿Ah? Sí, it rains o it's raining o lo que sea. En castellano no. En castellano llueve. No tiene sujeto ni se le puede poner. A ese tipo de oraciones en castellano, luego os explicaré los tres tipos principales, de oraciones que hay en castellano que no tienen sujeto y no lo pueden llevar. Es decir, ese tipo de oraciones
formadas solamente por un predicado, a este tipo de oraciones se las llaman oraciones impersonales. Impersonales. Son oraciones que no tienen sujeto y que no lo pueden llevar, porque no les puedo añadir un sujeto a verbos meteorológicos. Yo a llueve mucho en Mallorca o nieva en la sierra todos los inviernos, no le puedo añadir un sujeto delante. Entonces, esas oraciones impersonales son oraciones que están formadas solamente por un predicado y son oraciones que se consideran unimembres porque tienen solamente un miembro que es el predicado. ¿Os acordáis que os he dicho? La parte importante de la oración es el verbo. Por eso, si yo tengo una oración, tengo que tener como mínimo un predicado. ¿Qué tipo de oraciones impersonales os voy a explicar? Os voy a explicar 3 tipos de oraciones impersonales. El primero es el de los verbos meteorológicos. Esto lo tenéis en los apuntes, oraciones. Yo estoy yendo sin mirar la pizarra digital, pero porque me lo sé y vosotros también lo vais a saber, me encuentro con verbos meteorológicos, llover, nevar, granizar, etc. Y oraciones como por ejemplo eso, llueve en Mallorca. Llueve en Mallorca, claro. Y me diréis, ¿y en Mallorca no podría ser sujeto, aunque esté detrás? No, porque empieza por preposición. Y os he dicho que el sujeto tiene que ser, sí o sí, un sintagma nominal. Claro. Por tanto, en Mallorca, que es un sintagma preposicional, no puede ser sujeto. ¿Sí? Aparte que es un circunstancial de lugar, que ya lo veremos más adelante. ¿Sí? Vale. Por tanto, verbos meteorológicos que no tienen sujeto. Después, algunos verbos, como por ejemplo el verbo hay, algunos usos, usos de hace o de es, también son impersonales. Si yo digo, por ejemplo, hay 3 coches en la calle, hay es un verbo impersonal, no tiene sujeto. 3 coches es el complemento directo, no es el sujeto. Entonces, hay 3 coches, hubo un incendio muy grande en la sierra, son verbos impersonales. También, como os he dicho, son impersonales algunos usos del verbo hacer, también con sentido meteorológico. Por ejemplo, hace mucho calor estos días. Y también algunos usos de es, por ejemplo, es temprano aún. Ese tipo de usos, repito, en el caso de hay, todos impersonales, hay futuro y pasado, ¿vale? Pero en el caso de hace y de es, algunos usos concretos. Porque si yo digo, por ejemplo, mi madre hace lentejas todos los viernes, es evidente que ese hace tiene como sujeto mi madre. Algunos usos, Y luego, finalmente, también algunos usos de se más un verbo en tercera persona del singular. ¿Ser del verbo ser? No, se el pronombre. El pronombre. Ah, ahora, sí, por sí. ejemplo, se vive muy bien en Mallorca. ¿Cuál es el sujeto aquí? Se no puede ser sujeto, porque los pronombres, los únicos pronombres personales que pueden ser sujeto son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Los otros pronombres personales no son de sujeto. Claro, muy bien no puede ser sujeto porque esto es un sintagma verbial. Y hemos dicho que el sujeto tiene que ser un sintagma nominal. Esto es adverbio más adverbio, sintagma verbial. Y esto no puede ser sujeto. En Mallorca, que empieza por preposición, es un sintagma preposicional. Hemos dicho que los sintagmas preposicionales no pueden ser sujeto. Si el se tampoco puede ser sujeto, le puedo poner un pronombre delante. Puedo decir, él se vive bien en Mallorca, ¿no? Podría decir, él vive bien en Mallorca. Pero el hecho de que aparezca este se impide tener un pronombre que realice la función de sujeto. En este caso, esta oración también es impersonal. Cuidado, igual que hace, igual que es, no todas las oraciones que tienen se son impersonales. Si yo digo, el niño se lava los dientes, hay sujeto, que es el niño. Son usos de estos en los que se está refiriendo a la generalidad. Se vive bien en Mallorca, se estudia en el CEPA, yo qué sé, habrá... ¿Se están casando? ¿Sería una? No, porque No. ellos se están casando, después te puedes poner un sujeto. Claro. Os van a salir muchas más que tienen sujeto que no tienen. ¿Sí? Bueno, por tanto, estas serían las impersonales, las que ni tienen sujeto ni se les espera.
¿Sí? Por tanto, estructura básica de la oración. La oración es igual a la suma del sujeto más un predicado. Las oraciones que tienen sujeto elíptico o omitido, sujeto que yo puedo deducir del verbo se están casando, ellos se están casando, puedo deducir el sujeto, por tanto, sujeto elíptico o omitido tienen sujeto. Y hay oraciones en castellano que no tienen sujeto y que no lo pueden llevar, que son las impersonales. Ni tienen sujeto ni se lo puedo poner. Y ahí nos encontraríamos para los verbos meteorológicos, con algunos verbos como por ejemplo hay, y después algunos usos de hace y de es, y después con esta construcción impersonal de se en estructuras como se vive muy bien en Mallorca. Sí, más o menos. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda ahora saber cómo identificamos el sujeto. Porque yo os he dicho hasta ahora que no tenéis que preguntarle al verbo quién para encontrar el sujeto, ¿sí? Os he dicho, no le tenéis que preguntar al verbo, pero tampoco os he enseñado ningún sistema para encontrar el sujeto si no es preguntándole al verbo. Y el único sistema que no... Ay, igual queríais saber que hubiera hecho una foto. ¿Queréis hacer una foto de esto? Venga. Bueno, pues espera. Remembers, ¿eh? ¿Se entiende? Así Sí. es, ¿eh? Sí. A ver. Vale, entonces, si os he dicho que no le puedo preguntar al verbo quién para encontrar el sujeto, ¿cuál es el único medio fiable al 100% para encontrar el sujeto en oraciones que tienen una mínima dificultad? Mirad, si son oraciones que no tienen ninguna dificultad y que ya veis claramente, ¿Cuál es? o porque el sujeto está escrito, o porque al principio, porque a través del verbo se ve claramente, tengo hambre, y claramente es yo. Por tanto, ahí no hagáis ninguna cosa rara. Mi madre tiene 3 perros, es que se ve claramente. Tiene mi madre, los perros no, mi madre. Entonces, se ve enseguida cuál es el sujeto. Si la oración es fácil, no vais a tener ningún problema. Pero cuidado, tened en cuenta, por favor, siempre, esto es una regla que no falla nunca, el sujeto tiene que ser un sintagma nominal. Si tenéis una oración que empieza por un sintagma adjetival, o por un sintagma adverbial, o por un sintagma preposicional, eso no puede ser sujeto. Si yo digo, en Bilbao nació mi padre, en Bilbao no puede ser sujeto por muy delante que esté, porque empieza por preposición. El sujeto tiene que ser un sintagma nominal. Y ahora, si la oración tiene un mínimo de dificultad, y os vais a encontrar con muchas oraciones que tienen un mínimo de dificultad, el único sistema que no falla nunca, nunca, nunca para encontrar el sujeto es aplicar lo que se llama la prueba de la concordancia. ¿La prueba De la concordancia. ¿Por qué? Porque el sujeto y el verbo, es decir, el sujeto y el núcleo del predicado, siempre concuerdan en número. Me refiero, si yo tengo un verbo en plural, tengo que tener un sujeto en plural. Y si yo tengo un verbo en singular, tengo que tener un sujeto en singular. Eso es una regla que no falla nunca. ¿Cuál es la forma, por tanto, de encontrar el sujeto si yo tengo una duda? Cambiar el verbo de número. Y la parte de la oración que me va a cambiar de número es el sujeto. Una oración como, a mí me gustan las mañanas lluviosas. A mí me gustan las mañanas lluviosas. Uy, ¿cuál es el sujeto aquí? Aquí tengo un problema. Primero, ¿os acordáis? El sujeto tiene que ser sí o sí un sintagma nominal. Ya para empezar, aquí me encuentro una preposición. Por tanto, a mí no puede ser sujeto. Me, ya os he dicho que los únicos pronombres personales que pueden ser sujetos son yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Por tanto, me no es un pronombre de sujeto. Me quedan las mañanas lluviosas. Y fijaos, el verbo está en plural. Las mañanas lluviosas es un sintagma nominal, porque el núcleo es mañanas, que aquí es un sustantivo, claramente, ¿sí? Entonces, tengo un sintagma nominal. Mirad, si queréis hacerlo más sencillo, en lugar de poner las mañanas lluviosas, voy a poner algo que luego en singular me va a quedar más bonito. Es que si no, luego la mañana lluviosa
En singular me queda un poco raro. Pero si yo tomo, por ejemplo, a mí me gustan las frutas tropicales. Era más poético las mañanas lluviosas, pero esto me va a ir mejor, ¿eh? A mí me gustan las frutas tropicales. Vuelvo a lo de antes. Tengo un sintagma que es un sintagma nominal, porque el núcleo es un sustantivo. Y además, fijaos, concuerda con el verbo. Tengo un verbo en plural y tengo un sintagma nominal en plural. ¿Cómo sé que eso es el sujeto? Aplicando la prueba de la concordancia. Como aquí tengo gustan en plural, lo voy a poner en singular. Voy a poner gustan. Fijaos que la única parte de la oración que me va a cambiar obligatoriamente es a mí me gusta la fruta tropical. La fruta tropical. No puedo decir a mí me gustan las frutas tropicales. Por tanto, a mí me gusta la fruta tropical, veo claramente que el sujeto es la fruta tropical. Y aquí, que es las frutas Y ahí la tropicales. sintaxis sería, a mí sería sintagma preposicional, Sí, me y gusta. sería, a mí sería sintagma preposicional, complemento indirecto, me sería complemento indirecto, todo esto sería el predicado, pero yo eso no os lo voy a pedir. Eso yo no lo voy a pedir. Pero si lo tuvierais que analizar, haríais esto. Esto sería el sintagma verbal que realizaría la función de predicado. Esto sería el sintagma nominal que realizaría Entonces la sintaxis solo se divide en predicado y sujeto, ¿no? No, ese es como el paso previo. Vale, Y luego dentro aquí pondrías que esto es un sintagma preposicional, función, complemento indirecto. Esto es un sintagma nominal, función también, complemento indirecto. Gusta sería Esto es el núcleo, porque es el verbo. Vale. El verbo realiza la función de núcleo. Y luego aquí el núcleo sería el sustantivo y esto sería el complemento del nombre. Pero claro, luego dentro de la caseta, claro, luego el sujeto y el predicado van separados. Claro, efectivamente. Vale. Yo esto no os lo pido, yo lo único que os pido es que me identifiquéis sujetos. Vale. Y ya está. Pero repito, esto es importantísimo. Si aquí venís y le preguntáis al verbo quién, no os va a dar de ninguna forma la fruta tropical ni las frutas tropicales. Os va a dar yo, pero en castellano, yo a mí me gusta, eso no es correcto. A lo mejor vais a poner me, a lo mejor vais a poner a mí, pero de ninguna manera vais a dar con el verbo si no aplicáis, de ninguna manera vais a dar con el sujeto si no aplicáis la prueba de la concordancia. Por tanto, para encontrar sujeto, cambiad el verbo de número, ¿sí? Me molestan los ruidos agudos. Me molestan los ruidos agudos. Aquí probablemente el cuerpo nos pide decir que el sujeto es me, pero me no es el sujeto. Fijaos, tengo un verbo en plural, no puedo tener un sujeto en singular. Y luego, si en lugar de poner molestan, pongo molesta, ¿qué parte de la oración me cambia obligatoriamente? Me molesta el ruido agudo. La parte de la oración que me cambia obligatoriamente cuando cambio el verbo de número es el sujeto. Vuelvo a insistir, si la oración es fácil, no hagáis esto. Pero yo os voy a poner algunas oraciones un poquito más fáciles y algunas oraciones un poquito más difíciles. Entonces, tenéis que ser capaces de encontrar los sujetos aplicando esto. Suenan las campanas todos los días a las 8 de la mañana. ¿Cuál es el sujeto? Si en lugar de suenan pongo suena, ¿qué me cambia? La campana. El resto de la oración no me cambia. Suena la campana cada día a las 8 de la mañana. Entonces, esa parte de la oración que me cambia es el sujeto. Y por eso os digo que el sujeto y el verbo, el núcleo del predicado, concuerdan en número. Si yo tengo un verbo en plural, voy a tener un sujeto en plural. Si tengo un verbo en singular, voy a tener un sujeto en singular. Y siempre, sabiendo que el sujeto tiene que ser obligatoriamente un sintagma nominal. Si no tengo un sintagma nominal, no tengo un sujeto. Tengo otra cosa, pero no tengo un sujeto. Las otras cosas ya las veremos en el tema siguiente. Queda claro, por tanto, bueno, aquí tenéis en la teoría, tenéis más ejemplos, tenéis otros vídeos que no son míos, en los que está muy bien explicado el sujeto y las oraciones impersonales, pero ahora de momento, en este tema, esto es lo único que quiero que sepáis. Os recuerdo que me va a faltar por explicaros la acentuación, el repaso de la oración simple y la tilde diacrítica, pero que la vimos en primero y en segundo. Y os voy a poner un vídeo en el aula virtual para repasar y ya está. Y ahora vamos al modelo de examen.